y ya no pudieras seguir escuchando la grabación. La grabación que va a estar disponible después en la página de Facebook Live de nuestros amigos de PC Solución. El aguinaldo es una prestación muy interesante y muy esperada por todos los trabajadores de este bello y vapuleado país. Oye, ¿ya viste que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos anda ya en sus trabajos, sesiones permanentes para determinar el nuevo salario mínimo que va a estar vigente a partir del próximo 1 de enero? Cada 1 de enero tienen que realizar esta actualización. Y pues vamos a estar pendientes ahí en la página de tu profe. Te voy a poner aquí en el chat de Zoom, te voy a poner mis redes sociales. Ahí puedes seguirme en mi página de Facebook, en mi Twitter. Ya también tengo TikTok. Chécate mis TikTok, que también espero que sean de utilidad para ti. Es un TikTok serio, profesional. No me vas a ver bailando, ¿no? Imagínate al profe baile y baile. No, para nada. Ahí vas a ver tips acerca de asuntos laborales y de seguridad social. Entonces, chicos, el aguinaldo es una prestación netamente decembrina. El aguinaldo no se puede pagar en otra fecha. Por eso, durante estos meses, en esta época característica de fin de año, es cuando debemos de comenzar a preparar nuestra prestación, porque es una prestación que está contenida en la Ley Federal del Trabajo. México es un país de costumbres. Y recuerden que en el derecho, para el derecho laboral, la costumbre también es una fuente de información. Y el aguinaldo trae una esencia de entregarse en este mes de diciembre. En épocas prerrevolucionarias, se reconocía que el aguinaldo era una prestación, una costumbre en la cual los dueños, los grandes dueños de las tierras, los terratenientes, en esta época ofrecían o daban alimentos a sus súbditos, a sus trabajadores. ¿Para qué? Pues para que lo disfrutara en compañía de su familia en estas épocas de fin de año. Entonces, fíjate cómo es una prestación que tiene esa esencia. Ya en la Ley Federal del Trabajo de 1970, fíjate que no es una prestación tan antigua como pudiéramos creer. Hasta 1970 se incluyó en la exposición de motivos de la reforma laboral de ese año incluir esta costumbre, incluirla en forma de un pago, en forma de una prestación. Entonces, ahí, siempre que hay un cambio, una modificación a una disposición legal, pues quien hace la propuesta, nosotros como ciudadanos, podemos proponer cambios a la normatividad legal. Yo, Pepe Soto, puedo enviar una iniciativa de modificaciones a alguna normatividad. Tenemos ese poder como ciudadanos, chicos. Entonces, cuando se hizo esta reforma de 1970,
dentro de la explicación del motivo por el cual cambiar a la ley, al agregar el aguinaldo, se hace referencia a que había venido siendo una costumbre en la cual los patrones le entregaban a sus trabajadores una especie de reconocimiento por haber estado con él durante todo el año. Por eso se dice que la costumbre es una fuente del derecho. Entonces, de ahí viene el aguinaldo. Y revisando la Ley Federal del Trabajo, fíjate que el aguinaldo está en un solo artículo y trae consigo tantas inquietudes, tantas dudas, y vamos a tratar de solucionarlas para que podamos realizar el cumplimiento de esta tan importante obligación. Todo, muchachos, todo lo que se encuentra contenido en la Ley Federal del Trabajo es revisable por la autoridad laboral. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de su área de inspección en el trabajo, es la responsable de vigilar que los patrones cumplan con todo lo que señala la norma laboral. El aguinaldo es una prestación y es una obligación por parte de los patrones de otorgar a sus trabajadores. Se vuelve un deber jurídico. Entonces, nos dice el artículo 87, vamos a darle lectura, es un solo artículo, le damos lectura para irlo desmenuzando. Y vemos cuántas aristas tiene esta tan interesante prestación. Nos dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo 87, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual. Primera observación. El aguinaldo se calcula conforme al año calendario. Todos los años, borrón y cuenta nueva. Estamos en el 2021, entonces vamos a calcular el aguinaldo a partir del 1 de enero al 31 de diciembre. Continúa diciendo el artículo 87 que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre. Eso quiere decir que tenemos una fecha límite. La fecha límite es el día 19, porque sí claramente nos lo marca el artículo 87, que debe ser antes del 20. Y ahora tenemos un problema. ¿Cómo le vamos a hacer con el aguinaldo en este año 2021? Porque que yo me acuerde, el aguinaldo, vamos a ver el calendario, vamos a abrir aquí. Pues aquí tengo mi calendario. Vámonos al mes de diciembre. A ver, ¿me confirman si estamos viendo el calendario? Ok, gracias, Gerardo. Vámonos a diciembre porque el día 19 es domingo. Ya tenemos un primer problema. El domingo, por costumbre, es un día de descanso. A ver, entonces, ¿cómo tiene establecido tu empresa la determinación de la jornada de trabajo? La jornada laboral, ese tiempo en el que el trabajador está a disposición de su patrón. Normalmente, el domingo es un día de descanso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo va a depender cómo está en tu empresa. A ver, le puedo cambiar aquí para verlo como
como mensual, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está por mes. Ahora sí, vámonos a diciembre. Diciembre 2021. Aquí está. Es domingo. Y tenemos este primer detalle que debemos de observar, porque normalmente este domingo es mi día de descanso. En el contrato de trabajo se me estableció que ese día yo descanso. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque ese día resulta ser inhábil. Bueno, pues vamos a tener que mover el cumplimiento de la prestación y lo vamos a tener que mover al sábado 18. Entonces ya se nos recorrió el plazo. Y si en tu empresa resulta que el sábado también es inhábil, pues entonces vas a tener que pagar el aguinaldo el viernes 17. Así que hay que tener especial cuidado para preparar este cumplimiento de la entrega del aguinaldo. Dice Armando que si es correcto pagar el aguinaldo cada semana junto con su nómina. No, mi querido Armando, es totalmente fuera de la esencia de la prestación. Entonces, acuérdate que lo que nos marca la exposición de motivos. Ok, tú me vas a decir, bueno, es que la exposición de motivos es una cosa, lo que está en ley es lo que vale. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero al momento de que se reconoce el motivo por el cual se comenzó a dar esta prestación, entonces no es correcto que en tu caso ese patrón esté dando la nómina, esté dando el aguinaldo, perdón, en fecha distinta a la que establece la normatividad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces nos dice, sigue diciendo aquí el artículo 87, entonces antes del día 20. Al ser una prestación netamente decembrina, quiere decir que tenemos el plazo para pagarlo, plazo de pago. El plazo de pago sería entonces a partir del día 1 al 19 de diciembre. Teniendo especial cuidado, ya vimos que en 2021 el día 19 es domingo. Entonces tendrías que recorrer el plazo hacia el día anterior. Continúa diciendo el artículo 87, vamos en la última parte que dice equivalente a 15 días de salario. Nuevamente, qué importante es contar con tu contrato de trabajo. Ya ves que algunos patrones son muy dados a decir que establecen la prestación de te voy a pagar 10,000 pesos mensuales. Oye, pero nosotros no pagamos un salario mensual, pagamos, según nos lo marca también la propia Ley Federal del Trabajo, la nómina la pagamos por semana, por catorcena o por quincena. No, Armando, es totalmente inadecuado. A final de cuentas, si ese trabajador no regresa por su finiquito, pues ya realmente no es problema del patrón.
Entonces es totalmente inadecuado, ¿eh? No es correcto estar pagando el aguinaldo en cada semana porque supuestamente el trabajador no va a regresar por su finiquito. Bueno, ok. Entonces, normalmente nosotros establecemos en muchas empresas el pago de un salario mensual. Le dice el patrón, pues te va a pagar un salario de 12,000 pesos. Pero fíjate que el aguinaldo se calcula en función a los días en los cuales a ti te pagan tu salario. Entonces, para poder realizar el cálculo del aguinaldo, pues necesitamos saber el salario diario. Por eso, a mí en lo personal, no me gusta que en el contrato se establezca el pago de un salario mensual. A mí me gusta más establecer en el contrato de trabajo el pago del salario, pero diario. Si de todas maneras en el contrato estuviera pactado ese salario de 12,000 pesos mensual, para obtener el salario diario tendríamos que dividir entre 30. Para poder obtener el salario diario, laboralmente se divide entre 30. ¿Cómo vamos a sacar el pago del aguinaldo? Porque el aguinaldo nos lo marca como en días de salario. Por lo tanto, es importante saber cómo determinar ese salario y poder cumplir con el pago de esta prestación. Dice 15 días. Tendría que dividir el salario mensual entre los 30 días. Ya conozco entonces el salario diario. Por lo menos. Eso quiere decir que hay posibilidad de que en tu empresa pudieras tener una prestación distinta. Este es el tope mínimo. Este es el piso de la prestación. De 15 días para arriba, todo es felicidad para el trabajador. Entonces ya todo depende de tu capacidad financiera, de las ganas de poder retribuir al trabajador este reconocimiento por su labor durante todo el año. Entonces, fíjate, todo lo que hemos analizado solamente con el primer párrafo del artículo 87. Ahorita lo vamos a seguir desmenuzando. La segunda parte. ¿Por qué se brinca? Los que no hayan cumplido. Tengo aquí problemas con el reproductor. A ver, vamos a quitar aquí la transición. Necesito quitársela. Cambiar transición a nada. Esa es la... Y ahora sí. Segunda parte del artículo 87. Los que no hayan cumplido el año de servicios. Eso quiere decir que es posible que un trabajador o haya entrado durante el transcurso del año o al revés, haya causado baja durante el transcurso del año. Continuamos. Independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo. Fíjate, entonces, aquí nos está dando a entender que el trabajador tiene derecho a la prestación a pesar de que llegue el mes de diciembre, porque esa es la fecha de liquidación. Esa es la fecha de pago, el 19 de diciembre. Entonces, por eso nos dice que a pesar de que él no esté trabajando en esa fecha, tiene derecho a que se le pague
la parte proporcional. Porque esa es una pregunta también muy común. Oye, ¿por qué si el trabajador causa baja tengo que pagarle el aguinaldo? Es que el aguinaldo ya se lo está ganando desde el primer día de labores. Aquí está la explicación. Porque a pesar de que no haya cumplido el año de servicios, que no haya cumplido el año al 31 de diciembre, y a la fecha en que pagamos el aguinaldo, 19 de diciembre, él no estuviera con nosotros, de todas maneras tiene derecho al pago. Por eso, cuando cumplimos con la segunda parte del cumplimiento de las obligaciones que tienen los patrones, obligaciones laborales y obligaciones de seguridad social, cuando le informamos al Instituto Mexicano del Seguro Social la contratación de un trabajador, entonces tenemos que darlo de alta con el salario base de cotización, suma de todo lo que se le paga al trabajador por su trabajo. Entonces, ¿cómo le vamos a pagar? ¿Cuál va a ser esa parte proporcional? Y para este año tenemos esta situación especial que, por ejemplo, nos comenta aquí en el chat Yacime. ¿Qué vamos a hacer con aquellos trabajadores que con motivo de la reforma laboral, la empresa en la cual estuvieron trabajando desapareció? ¿Pero por qué desapareció? Porque no era una empresa 100% legal. Acuérdate que la reforma laboral que desapareció el outsourcing, reforma laboral que desaparece el outsourcing, todas esas empresas no estaban dentro del marco legal. ¿Por qué no? Porque se supone que ese outsourcing, estas empresas prestaban servicios de personal. Y eso, muchachos, de todas maneras, desde el 2012 estaba prohibido. Entonces, ¿qué tienen que hacer, Yacime? Tienen que calcular el aguinaldo sobre el año completo, porque el trabajador, aunque se haya realizado la sustitución patronal, el patrón sustituto adquiere las obligaciones del trabajador desde su fecha de ingreso, si es que ingresó este año, o desde el 1 de enero. Entonces, en el caso del aguinaldo, estas empresas lo tienen que calcular sobre todo el año, todo 2021. Entonces, aquí el trabajador está protegido. No porque se trate de nueva empresa, ya sí me quiero que te quede muy claro. Yo estaba trabajando con la empresa Z. Esa empresa Z estaba otorgando el outsourcing que no era correcto. La reforma laboral desaparece a tu outsourcing. Entonces, ¿qué hace esa empresa? Pues tiene que trasladar a sus trabajadores a donde realmente estaban trabajando. Quien verdaderamente era el patrón era a donde prestaban el servicio. En otras empresas hicieron sustitución patronal. La sustitución patronal implica que el nuevo patrón absorbe a los trabajadores. Ahora yo te preguntaría cómo realizaron esa sustitución patronal, porque si hay, fíjate, dentro de la sustitución patronal hay dos escenarios. El patrón sustituto absorbió a los trabajadores como si nada, o en su defecto absorbió a los trabajadores con una antigüedad a partir
de la fecha de sustitución, que también es válido. Sí, sí. O sea, por eso la sustitución tiene una forma especial de manejo administrativo y es interesante conocer la forma en que realizaron esa sustitución. Entonces, te digo, pudieron haber sido dos escenarios. Primer escenario, el patrón sustituto absorbe a los trabajadores sin ningún cambio en la antigüedad del trabajador. Por lo tanto, entonces el patrón sustituto tendría que calcular el aguinaldo como si fueran sus trabajadores desde el principio del año, desde el 1 de enero, o fecha de ingreso en caso de que hubiera sido durante el transcurso del año. Y el segundo escenario posible de la sustitución es que el nuevo patrón absorbe a los trabajadores, pero desde cero. Eso quiere decir que el patrón anterior tuvo que haber finiquitado a los trabajadores, lo cual es perfectamente válido. Solamente que hubieran hecho ese control administrativo. Entonces, hay que ver tu situación particular para ver en cuál de los dos escenarios estuvo inmiscuida tu sustitución patronal, que te digo, es una figura totalmente válida, pero pues hay que ver la forma en que lo hicieron. Parte final, que nos quedamos aquí pendientes, parte final del artículo 87, conforme al tiempo que hubiera elaborado. Cualquiera que fuera este. Entonces, fíjate, parte proporcional del aguinaldo conforme al tiempo que hubieran trabajado. Si no trabajase, pues no generas el derecho al pago. Dice Yacime que sí se le reconoció la antigüedad. Pues fue el primer escenario, ¿eh? Que el patrón sustituto absorbe a todos sin ningún problema. Perfecto, entonces ahí vamos ya conociendo cómo se estuvo inmiscuido tu situación de la sustitución patronal. Ok, entonces estamos bien hasta aquí. Monto mínimo. Monto mínimo del aguinaldo, pues nos dice el artículo 87 que son 15 días. Eso quiere decir que es posible que de acuerdo con la situación financiera de la empresa quiera otorgar una prestación mayor. Perfectamente válido. Lo que sí se debe de respetar es este importe mínimo, 15 días de salario. Entonces, en tu empresa pueden otorgar un importe distinto que debe o puede ser superior a este mínimo de ley. El salario base. Porque la prestación dice 15 días de salario. Ok, licenciado, ¿cuál salario? Lo que pasa es que tenemos tres tipos de trabajadores. Trabajadores que son de base fija. Aquellos trabajadores que son de base variable. Y trabajadores que son de base mixta. Laboralmente tenemos estos tres tipos de trabajadores. ¿Cómo sabemos qué tipo de trabajador tenemos? Pues es de acuerdo con la forma de pago y las prestaciones que tenemos otorgadas en el contrato de trabajo. Lo normal es que por default los trabajadores son de base fija. ¿Por qué? Porque en el caso del aguinaldo, desde el momento en que lo contratamos, ya se está ganando el pago de esta prestación. Y ya sabemos que en diciembre se la tenemos que pagar a fuerzas. Es una prestación por default. Otra prestación que también sabemos desde el momento en que contratamos al trabajador son las vacaciones. Tiene que salir a descansar. Es obligación. Tiene que salir a descansar con ese
pago adicional, ese estímulo que es la prima vacacional. Entonces, fíjate cómo estas dos prestaciones ya las conocemos desde el momento en que lo contratamos. Por eso, reconocemos que el trabajador es de base fija. Entonces, por default, trabajador que contratas es un trabajador de base fija, porque sabemos que le vamos a pagar el aguinaldo, sabemos que tiene que irse de vacaciones con su prima vacacional. Entonces, por eso es un trabajador que es de base fija. También existen los trabajadores de base variable. Esos muchachos, de hecho, están condenados a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer los trabajadores de base variable? Bueno, vamos a poner un ejemplo para que nos quede claro quién es un trabajador de base variable. Se supone que es un trabajador que tú podrás contratar para que él perciba lo que realmente trabaje. ¿Cómo es esto de que realmente trabaje? Ah, pues es que de acuerdo a lo que él produzca o de acuerdo a la actividad que él realice, es como obtiene el pago de su salario. Ejemplo, un carpintero. Tu negocio es una carpintería y tú le dices al carpintero, te voy a pagar de acuerdo con las piezas que tú fabriques. No sé, que a ti te gusta hacer cocinas integrales. Entonces tú le dices al carpintero, de acuerdo con las alacenas que tú fabriques, es lo que te voy a ir pagando. Si me haces una alacena, te pago X. Si me haces 2, si me haces 3, etc. Entonces va de acuerdo con lo que el carpintero te está elaborando. ¿Cuántas alacenas? Entonces, si no trabaja, pues no hay pago. El problema, chicos, es que existe una disposición que se llama salario mínimo. Y existe otra disposición que se llama forma de pago del salario, periodicidad. Periodicidad. Entonces, fíjate, un trabajador no puede percibir menos del salario mínimo por jornada de trabajo, así dice la definición. Chécate el artículo 90. Y el artículo 88 nos dice que cuando menos el trabajador debe percibir su salario de manera semanal. Ese es el tope mínimo para pagar la nómina. Pues fíjate cómo todo esto está ligado. A ver, profe, pero pues ¿qué tiene que ver esto con que yo le pague al carpintero por las alacenas que él fabrique? Es que no le puedes pagar con una periodicidad distinta a la semana y tampoco le puedes pagar un importe menor al mínimo. Entonces, fíjate cómo todo está ligado. Por eso yo te comento, este trabajador está condenado a desaparecer. O sea, la forma en que tú lo estás manejando no está cumpliendo con lo que dispone esta disposición y esta otra. Es que no hizo ninguna alacena. Pues es que el trabajador no tiene la culpa. A lo mejor tú no le trajiste la madera, no le compraste el barniz, que tú no hayas conseguido clientes. Pues esa no es bronca del trabajador, la verdad. Entonces a mí me tienes que pagar cada semana, cuando menos el salario mínimo. Y entonces eso te convierte en un trabajador de base fija. Hay que cuidar ese detalle, analízalo muy bien en tu empresa, porque hay que evitar un problema. Hay que blindar a la empresa para efecto de que no tenga ningún problema con la autoridad laboral. Exactamente, Armando.
ese es otro ejemplo de un trabajador que se considera de base variable, porque de acuerdo con lo que vende, es la comisión que él cobra. Pero Armando, yo tengo que comer, yo tengo familia que sostener. El hecho de que yo no haya vendido en la quincena, pues no es 100% mi responsabilidad, ¿no? Entonces tú tendrías que, cuando menos, pagarme el salario mínimo y cuando menos pagarme de manera semanal. Yo considero, por ejemplo, Armando, que un comisionista realiza una labor que es 50% operativo y 50% intelectual, ¿sí? Porque él también tiene que echarle coco para realizar su venta. Entonces, nada más tengan cuidado con eso. Yo, te digo, yo soy muy conservador. Yo lo que quiero es que el patrón no tenga problemas. Por ahí te encuentras un inspector que ya ha venido a mis cursos y recuerda que no es posible que tengas a un trabajador que no cobre. En el caso del comisionista, Armando, o sea, ten mucho cuidado. A pesar de que estén en contrato de trabajo, porque fíjate, los derechos de los trabajadores no son renunciables. Yo no puedo creer que si no logro vender, no voy a cobrar. No. Tengan cuidado con eso. Ok, y luego los trabajadores de base mixta. Los trabajadores de base mixta son aquellos que tienen, es el ejemplo claro, es el del comisionista, Armando. Un comisionista es un trabajador de base mixta, porque yo debería tener establecido mi salario diario, venda o no venda, pues yo cuando menos debería tener un salario para poder subsistir. Normalmente, pues tenemos como base, salario base, el salario mínimo. Oye, pero qué comodino el comisionista, total, no vende y de todas maneras le tengo que pagar el salario mínimo. Ah, no, bueno, es que tampoco se trata de eso. Se trata de que, cierto, hay que proteger al trabajador, pero tampoco vamos a ser exagerados. Chécate la propia Ley Federal del Trabajo, Armando, porque en el caso de los agentes de ventas, si no cumplen con la meta establecida, puede configurarse como una causa de terminación de la relación de trabajo. O sea, no todo es en favor del trabajador. O sea, recuerda que la Ley Federal del Trabajo, pues es una ley que está a favor del trabajador, que tiende a proteger al trabajador. Pero habría que checarlo en el caso específico de tu empresa para poder ajustarlo, exactamente. El salario mínimo sería su garantía para subsistir, Armando. No puede ser posible que en esa semana no comas, ¿no? ¿De acuerdo? Así es, puedes ajustarlo. Por eso te digo, el salario mínimo podría ser el salario base. Ya después tú modificas la tabla de comisiones a efecto de que dentro de la comisión percibida se considere el salario base. Bueno, ya te vas a tener que hacer nuevo estudio de otorgamiento de la prestación. ¿Sale? Entonces ya sabemos las fechas de pago, ya sabemos la cantidad mínima de días, ya aprendimos cuál es la base de cálculo para la prestación. Ahí está el monto mínimo, salario base de pago, la fecha límite de pago. Próximo 19 de diciembre, que va a caer en domingo. Por lo tanto, chicos, habrá que considerar entonces tener que pagarlo el sábado o incluso desde el viernes. ¿Para qué? Para empezar a tomar precauciones. Ya también nos lo anda recordando
la autoridad ahí mediante sus publicaciones en las redes. Pago proporcional. Acuérdate lo que dice el artículo 87. Se puede pagar de manera proporcional de acuerdo al tiempo que hubieran trabajado. Si no trabajaste, pues no gozas del derecho de pago. ¿Por qué se me mueve? Me choca que se me mueve. No me gustó esta plataforma para dar clases, ¿eh? A ver si me la vas cambiando, licenciado. Se me mueve toda. Conforme al tiempo que hubieran trabajado. Si no trabajaste, no generaste el derecho al aguinaldo. Eso quiere decir que podemos descontar las faltas, los permisos sin goce y las incapacidades por enfermedad general. Nos apoyamos con lo que dice la propia Ley del Trabajo. Acuérdate lo que nos dice el artículo 42, causas de suspensión de la relación laboral. ¿Qué sucede cuando la relación de trabajo se suspende? Por alguna contingencia, el trabajador no puede presentarse a laborar y entonces el patrón tampoco tiene la obligación de pagarle el salario. La fracción 2 del artículo 42 señala que si la incapacidad resultó por ser un motivo ajeno a un riesgo de trabajo, entonces la relación de trabajo se suspende. En el caso del aguinaldo, pudieras entonces no considerar esos días porque el trabajador estuvo en motivo de suspensión. En cuestión de las faltas, pues evidentemente. En cuestión de un permiso sin goce, también evidentemente no trabajó, no genera el derecho al pago del aguinaldo. Esto es una consideración, ya queda que cada patrón haga el ajuste o no. No es obligatorio. Acuérdate, pues al final es una prestación que le vas a entregar al trabajador y que si no consideras estas incidencias, no hay ningún problema. Lo puedes hacer. Forma de calcular el aguinaldo. Entonces, ya sabemos cuál es la prestación. 15 días. Tenemos los 3 trabajadores. Aquí tenemos 3 trabajadores con distintas fechas de ingreso para poder determinar si estuvieron con nosotros durante todo el año. Primer ejemplo. Es un trabajador que ingresó el 1 de diciembre, pero del año pasado. Eso quiere decir que está con nosotros desde el 1 de enero de 2021, por lo tanto, los días que vamos a considerar para el aguinaldo son los 365 días del 2021. Entonces aquí está 2021. Vamos a ponerle el año. 2021. Fíjate que este trabajador durante el año tuvo estas incidencias. Tuvo enfermedad general. 3 días de enfermedad general. No vino a trabajar porque estaba enfermito. También durante el año 2021 tuvo 7 días de riesgos de trabajo. Resulta que es una chica porque tuvo también 84 días de maternidad. También tuvo 2 ausentismos. ¿Cómo vamos a saber
los días en que prestó el servicio. Ah, bueno, pues es que ella este día no laboró. Vamos a ponerle aquí una tachecita. Por enfermedad general no laboró. Por ausentismos no laboró. Quiere decir que si un trabajador que sufrió un riesgo de trabajo y que estuvo de maternidad, sí tiene derecho a que se consideren esos días. Caso de la mamá trabajadora, laboralmente está, me parece, en el artículo 175, por ahí está. Trabajadora en estado de maternidad conserva sus derechos durante el tiempo en que esté disfrutando de ese periodo de descanso. El hecho de que esté incapacitada por maternidad, la trabajadora conserva sus derechos. Y en caso de riesgos de trabajo, se interpreta en sentido contrario al artículo 42. Entonces aquí vamos a ponerle artículo 42 en sentido contrario. Y el caso de la maternidad, está creo que por en el 170 o 175. Pues ahí está. Por eso a nuestra trabajadora, que los 365 días del año, le restamos los 3 días de enfermedad general y los 2 días de ausentismos, por eso sus días netos se convierten en 360. Segundo caso, también es una dama, porque tuvo tus 365 días del año, porque también ingresó el año pasado. También tuvo 7 incapacidades por riesgos de trabajo y una incapacidad por maternidad. No tuvo incidencias de enfermedad y ausentismo, por lo tanto, sus días para el cálculo del aguinaldo son los días completos. Y el último ejemplo es un trabajador que entró el 1 de diciembre, va a entrar la próxima semana, va a entrar el 1 de diciembre. Entonces realmente trabajó 31 días calendario, pero ándale, ya se enfermó. Entrando se enfermó. Y también faltó 2 días. Muchas ganas de trabajar a detener, ¿verdad? Entonces fíjate, a los 31 días de diciembre le podemos descontar los 3 días de enfermedad y los 2 días del ausentismo. Entonces su aguinaldo será calculado sobre 26 días. ¿Listo? Vamos a dejar esto aquí para que no se nos olvide. Una regla de 3. El aguinaldo se calcula sobre los 365 días del año. De acuerdo con los días en que efectivamente trabajaste, simplemente dividimos la prestación que tú tengas entre los 365 días del año por los días que efectivamente prestaste el servicio, que para el caso de nuestros trabajadores son 360, 365 y 26. A ese resultado lo multiplicamos por el salario nominal y ya obtenemos el aguinaldo bruto. La prestación, comentábamos ahorita, son 15 días de aguinaldo. 15 días de salario. Ahorita preguntaban, ¿es posible diferenciarlo? Que tengamos 15 días para el personal operativo, por ejemplo, y que tú establezcas otra prestación, 20 días para el personal, no sé, el administrativo y gerencial. ¿Es posible? Sí, sí es posible. ¿Quieres que te diga algo desde el punto de vista
romántico, sentimental. A mí no me gustaría que lo diferenciaras. Sí se puede. Sí se puede. Que tengas esta distinción. Nada te obliga a que todo sea igual para todos. Si tú quieres hacer esa distinción, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero fíjate, románticamente, yo no te lo recomiendo. Los trabajadores que reciban un aguinaldo menor se van a sentir que no son tomados en cuenta en la misma medida y en el mismo valor que el resto de los trabajadores. Me tocó porque yo también trabajé como tú en una empresa en donde ciertas prestaciones que le daban a otros trabajadores, pues la gente me hacía el comentario, se tenían la confianza de llegar conmigo, oye, licenciado, pero ¿por qué a ellos más y a nosotros menos? ¿Qué no participamos igual en los logros y en los objetivos de la empresa? Honestamente sí, chicos. O sea, a mí personalmente no me gusta. Trato de que en las empresas en las que yo les brindo el servicio de orientación y asesoría laboral, procuramos no hacer este tipo de distinciones. Los trabajadores participan igual. O sea, ve el aguinaldo también desde ese punto de vista, porque fíjate que es una gratificación de fin de año para reconocer el esfuerzo durante todo el año. O sea, realmente esa es la esencia, esa es la esencia de la prestación, para que el trabajador tenga ese estímulo adicional para que lo disfrute con su familia durante estas épocas especiales. Contabilidad me dice que se pagan sobre 15 días a los eventuales en finiquitos cuando ya se van. Sí, porque esa es la prestación que son 15 días y tú se lo puedes pagar de manera proporcional al tiempo que hubieran trabajado. Si ese personal eventual te prestó el servicio por 35 días, ese fue el tiempo de su contrato eventual, pues tú le vas a calcular el pago del aguinaldo sobre esos 35 días laborados. Fíjate, ¿sabes qué haría yo en el caso de tus trabajadores de contabilidad? Yo no haría la distinción, tal vez no consideraría las faltas, las incapacidades y calcularía sobre el pago total de los 15 días de aguinaldo. Armando, ¿y no hay problema la diferencia de los días por aquello que debe ser general? No, mi querido Armando, porque ese criterio de generalidad no se aplica en esta prestación del aguinaldo. Ese criterio de generalidad se aplica en otro concepto que se llama previsión social. Y esa es otra cosa, esa previsión social se encuentra contenida en la ley del impuesto sobre la renta, y ahí sí se habla de generalidad. Pero en este caso es una prestación laboral cuyo tope mínimo es de 15 días de salario. En el caso de contabilidad, que quiere darles 15 días a ciertos trabajadores y 20 días a otros, en el caso, por ejemplo, que dice 15 días a los eventuales y 20 días a los de planta, yo no te recomiendo que hagas la distinción. A final de cuentas, los eventuales no trabajan todo el año, se les paga de manera proporcional. El efecto financiero, pues, no es tan gravoso, así que yo te podría comentar que no hicieras la distinción por motivos de motivación laboral. Zoraida nos dice, ¿se puede pagar el aguinaldo en la nómina del 15 de diciembre? Buena pregunta. ¿Sabes que en cuestiones administrativas, Zoraida, siempre es más recomendable manejar una nómina especial
únicamente para el aguinaldo. Te lo voy a comentar así. A ver, Zoraida, ¿sabes qué? Necesito hacer un análisis. Tráeme la nómina del aguinaldo. Y tú, desgraciadamente, hiciste la nómina completa con el salario más el aguinaldo. Sí lo puedes hacer. Lo que vas a tener que hacer, como te estoy pidiendo la nómina del aguinaldo, pues vas a tener que sacarme un reporte especial que en esa nómina tú incluiste el salario más el aguinaldo. Entonces vas a tener que sacarme un reporte donde únicamente me entregues lo que pagaste del aguinaldo. O sea, es más cómodo, sobre todo también el inspector del trabajo pues, te va a pedir, a ver, enséñame la nómina del aguinaldo. Sí se puede, yo no digo que no, sí se puede. Pero es más práctico controlar el aguinaldo de manera individual. Ahorita te voy a explicar también por qué es más conveniente pagar el aguinaldo en otra nómina únicamente con esa prestación. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver la hoja de cálculo. Vamos a ver la hoja de cálculo una vez que ya hayamos respondido esta pregunta. Pagar el aguinaldo en dos partes. Sí se puede pagar el aguinaldo en dos partes. Siempre y cuando el aguinaldo en el mes de diciembre cumplas con pagar los 15 días que nos marca la prestación. Déjame quitarle aquí la transición porque eso es lo que me está causando aquí ruido. Yo que le puse transición para que se veía bonito y me brinca solita. Déjale quitar la transición. Ya no vuelvo a utilizar esta plataforma para explicar porque no me gustó. Yo estoy haciendo experimentos con ustedes. Bueno, entonces, sí puedes partir el aguinaldo. Nada más tienes que tomar en consideración que en diciembre se debe de pagar 15 días. Esa es la obligación en diciembre. Si en diciembre tú pagas los 15 días, la diferencia la puedes pagar en enero. Entonces eso quiere decir que tu aguinaldo, siempre y cuando tu prestación sea superior a los 15 días. Porque evidentemente, si tú pagas los 15 en diciembre, la diferencia la puedes pagar en cualquier otra época del año. No puedes hacer eso, hermanito, aquí como te estoy comentando. En diciembre se tienen que pagar 15. No puedes pagar 10 en diciembre y 5 en enero. No, ahí sí, no se puede. ¿Se puede reducir el aguinaldo? Acuérdate que el contrato de trabajo señala la forma de entregar las prestaciones. ¿Se puede reducir? Sí, pero siempre y cuando haya consenso. Si no hay aceptación, el aguinaldo no se puede reducir. El contrato de trabajo es un convenio entre ambas partes.
Si tú en el contrato de trabajo estableciste que me vas a pagar 20 días de salario, sí se puede reducir. Entonces, siempre y cuando haya aceptación y no se pague menos de los 15 días. Ese es el tope mínimo, 15 días. Entonces, se puede reducir el aguinaldo siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo y obviamente pues, la prestación sea superior a los 15 días. No puedes pagar menos de 15. Es que te voy a poner el ejemplo. El año pasado estábamos en plena pandemia. Entonces me decía un patrón con prestación de aguinaldo de 30 días. Ah, ok, a él sí. ¿Qué dijo el patrón? Oye, no tengo lana. La situación está muy difícil. Se sentó a negociar con el sindicato. ¿Y qué crees? El sindicato dijo que sí. El sindicato estuvo conforme. Negoció con sindicato. El sindicato aceptó. Fíjate que el año pasado muchos patrones se sorprendieron porque el trabajador apoyó. Entonces negoció con el sindicato y por 2020 aceptó reducción temporal. Reducir aguinaldo. ¿Pero por qué? Porque el aguinaldo que tenían era superior. Era de 30. Entonces dijo el sindicato, está bien, aceptamos porque estamos conscientes de la situación económica. Entonces aceptamos por 2020 la reducción a 15 días. ¿Qué dijo el patrón? Ayúdenme porque no completo los 30 días, ayúdenme. ¿Qué prefieren? ¿No cobrar nada a cobrar cuando menos lo que está en ley? Entonces el sindicato aceptó. Entonces sí se puede reducir el aguinaldo siempre y cuando patrón y trabajador se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, no lo puedes reducir. Y si no te pagan el salario, perdón, el aguinaldo, si no te lo pagan, pues no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Bueno, lo que pasa es que no puedes demandar al patrón. No es motivo de demanda. ¿Qué puedes hacer? Pues acudir con la autoridad. ¿Qué autoridad? El inspector del trabajo o a la procuraduría. La procuraduría o con el inspector de trabajo. Esa es la autoridad que te va a ayudar al presionar al patrón para que cumpla con esta obligación. No es motivo de demanda. Obviamente, al no cumplir el patrón con esta disposición, será motivo de sanción. No pagar el aguinaldo es motivo de sanción. ¿Quién establece la sanción? Pues el inspector del trabajo, después de realizar su visita de verificación. A ver, ¿cumpliste con el pago del aguinaldo? No, no cumpliste. Entonces, este es motivo de sanción. Una multa, pues vas a tener dos problemas. La multa por no pagar y de todas maneras tendrás que pagarlo. Acuérdense, muchachos, que existe el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo que habla de la prescripción. A partir del día 20 de diciembre comienza a correr un año para el pago del aguinaldo, lo cual no es conveniente, porque acuérdate que el aguinaldo comienza a correr a partir
del 1 de enero. Entonces ya tendrías encima la obligación del 2022. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo a los patrones? Ya comiencen a buscar la lana para poder cumplir con esta obligación. Vamos a abrir nuestra hojita de cálculo. Para realizar un ejemplo acerca del pago del aguinaldo. Si se paga extemporáneo pero espontáneo, fíjate que para la letra del trabajo, Juan Luis, no existe la espontaneidad. Pues, de todas maneras, la sanción procede por ese pago extemporáneo del aguinaldo. Mejor hay que conseguir la lana. Ok, aquí tenemos una hoja de cálculo con la cual nos vamos a apoyar para la elaboración de nuestro pago del aguinaldo. Datos. Todo lo que está sombreado es lo que tenemos que cambiar. Aquí está el año. Vamos a calcular ya 2021. ¿Qué información necesitamos? Necesitamos la prestación. Este patrón, por ejemplo, tiene 20 días de aguinaldo como prestación. Necesitamos la UMA, porque la UMA es conforme a la exención para efectos del cálculo del impuesto. Fecha límite de pago, 19 de diciembre. O le podemos poner el 18, ¿no? Porque el 19 es domingo. No se le vaya a pasar aquí al patrón. Fecha límite de pago, vamos a ponerle 18. ¿Por qué 18? Porque el 19 es domingo. Y es posible que tu empresa ese día sea inhábil. Ok, vamos a ver. Entonces aquí tenemos una nómina con 5 trabajadores. Necesitamos su fecha de ingreso, porque de acuerdo con su fecha de ingreso, vamos a ver si trabajó con nosotros todo el año o una parte. Necesitamos el salario diario, porque el aguinaldo se calcula con base en el salario diario. Vamos, voy a cambiar esta columna la voy a cambiar para acá. Sale, ahora sí ya nos quedó. Listo. Entonces aquí está su fecha de ingreso. Tenemos las incidencias que tuvieron durante el año. Incapacidad por enfermedad general. Aquí nos dice el comentario, se descuentan. Incapacidad por riesgos de trabajo, esas no se descuentan. Las incapacidades por maternidad tampoco se descuentan. Los permisos con goce, fíjate qué interesante, esto no lo mencionamos ahorita en la otra lámina, pero permisos con goce, ya sean permisos de ley o permisos contractuales. ¿Te acuerdas rápidamente cuál es el único permiso con goce que señala la Ley Federal del Trabajo? Porque fíjate, se lo dieron a estos 2 trabajadores. Son varones. Luis y Pepe les dieron 5 días de permiso con goce de salario. Exactamente, Yacime. El permiso de paternidad es el único permiso con goce de salario y es para los trabajadores varones que son papás, cuyo hijo nació. A partir de la fecha de nacimiento del hijo, comienzan a correr sus 5 días de permiso con goce por paternidad. Entonces aquí tenemos estas incidencias. Me faltó la incidencia del ausentismo. Se me hace que ahorita que moví lo del salario, se escondió el ausentismo. Déjame abrir las columnas. Días del año. No, aquí está ausentismo. Entonces no, voy a esconder estas columnas. Permisos de directivos a sindicatos por estar en comisiones.
Mi querido contabilidad, chécate el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí habla de suspensión. Pero si en tu contrato colectivo está señalado darles permiso por esas comisiones al sindicato como con goce, entonces entran aquí permisos con goce, de ley o contractuales. Bueno, aquí tenemos el ausentismo de este trabajador. Ausentismo, incapacidades por enfermedad general, incapacidades por riesgo de trabajo. Entonces, fíjate, el ausentismo sí se descuenta. Incapacidades por enfermedad general sí se descuenta. Riesgos de trabajo no se descuentan. Incapacidades por maternidad no se descuentan. Permisos de ley o contractuales, que sería tu caso, contabilidad, si están considerados con goce, entonces no se descuentan. Vamos a ver, primer caso, Gina. Entonces tuvo ella una incapacidad por maternidad, no se descuentan. Tiene su año completo. Luis entró el 1 de mayo. Entonces, si entró el 1 de mayo, entonces son 31 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 245 días en el año. Tuvo incidencias. Tuvo 5 días de ausentismos. Entonces, a esos 245 hay que restarle 5. Incapacidad por riesgo de trabajo no se descuentan. Permiso de paternidad no se descuenta. Por lo tanto, a los 245 nada más le quitamos 5. Ahí están sus días netos del año, 240. Tercer caso, Pepe Tocayo. Pepe también estuvo todo el año. Tuvo 21 incapacidades por riesgo de trabajo y 5 días de permiso. No tiene reducción de días todo el año. Y luego Fernando, que entró el 1 de diciembre, tuvo 3 días de incapacidad, por lo tanto sus días netos no son 31, son 28. Y la última, Carmen, no tuvo ninguna incidencia. Se va con todo el año completito. Entonces ya tenemos aquí los días del aguinaldo. La prestación es de 20 días. Para este trabajador, para esta empresa, la prestación es de 20 días. Entonces, primer caso, Gina, pues no tiene reducción de días, por lo tanto su prestación es completa. Todos los que tienen 365 días, la prestación es completa, 20 días. Pero este es proporcional al tiempo que hubiere trabajado. Como no trabajó estos 5 ausentismos, por eso yo se lo reduje a 240. Entonces, una regla de 3. Entonces, te tocan 20 días por 365, pero tú trabajaste 240. 240, ¿cuántos días te corresponden del aguinaldo? Entonces aquí estaría la X. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos, multiplicamos este por este y lo dividimos entre la prestación. Por este. Este por este y lo dividimos. Ah, es que es al revés. La X va acá. Como nadie me dijo, ¿eh? Entonces, otra vez, ahora sí, es 240 por los 20 entre los 365. Ahí está, 13.15. $13.15. Vamos a darle formato de 2 decimales. Y aquí está, mira, 315 de Luis. Y el último, Fernando, son 28 días. Entonces aquí cambiamos por 28. Y listo, ahí está su prestación.
1.53. Ya tenemos los días del aguinaldo correspondientes a cada quien. Ahora vamos a multiplicarlo por el salario diario. Aquí ya tenemos ese salario diario. Si tú estableciste un salario mensual, divídelo entre 30 para conocer el salario diario. Y aquí está. El aguinaldo bruto, vamos a multiplicar los días del aguinaldo por su salario diario. Entonces, multiplicamos los días del aguinaldo por su salario diario. Veamos. Listo, ya tenemos el aguinaldo bruto. Por cada uno de los trabajadores. La exención, vamos a calcular el salario, el aguinaldo exento. El aguinaldo exento nos dice la ley del impuesto sobre la renta que son 30 veces la UMA. La UMA vale 89.62, acá está. Entonces la parte exenta, 30 UMAs, serían 2.688.60. Está multiplicando 89.62 por 30. Entonces aquí está el aguinaldo exento. Todos lo rebasan. Voy a cambiarle aquí, voy a ponerle menos. También sería, todo sería exento, ¿verdad? Sacarle menos 141.70. Ahí está. El aguinaldo exento. En el caso del segundo trabajador, su aguinaldo bruto son 1.800. 1.800 es inferior al tope, por lo tanto, todo el aguinaldo sería exento. Y ya dejamos aquí el aguinaldo grabado. A los que no tienen aguinaldo grabado, no hay impuesto a retener. Entonces, ¿qué impuesto vas a aplicar? Bueno, el impuesto, tenemos dos mecanismos, dos procedimientos. Procedimiento de ley o procedimiento del reglamento. Para poder calcular el impuesto, pues necesitamos conocer el salario ordinario mensual. Multiplicamos su salario diario por 30 días y tenemos el salario ordinario mensual. Ok. Procedimiento de ley. ¿Qué nos dice el procedimiento de ley, impuesto sobre la renta, para calcular el impuesto al aguinaldo? Bueno, necesitamos sumar el aguinaldo grabado, acá lo tenemos en esta columna, el aguinaldo grabado, más el salario ordinario. Aquí está el caso de nuestra primera trabajadora. Su salario grabado más su salario ordinario, ahí están las dos columnas, está sumando y nos da 12.311.40. Entonces, nos vamos a la tabla mensual del impuesto. Aquí tenemos nuestra tabla mensual. Entonces, estamos, ¿qué es? 12.311.40. 12.311.40. Aquí está, en esta fila. Le tenemos que restar el límite inferior. Entonces, vamos a ponerle aquí la resta. Sería el aguinaldo grabado más el salario ordinario. Restamos el límite inferior. 12.000. Este sería es restar, yo le puse sumar. Restar. Ahí está. Al total grabado, aguinaldo grabado más salario ordinario, 12.311, le restas el límite inferior. Lo multiplicamos por el porcentaje del excedente. Ahí está, por el porcentaje del excedente. Entonces vas a multiplicar el resultado por el porcentaje del excedente, 17.92. Y le vamos a sumar
a ese resultado la cuota fija, 1022.01. Y este sería el primer impuesto calculado al aguinaldo grabado más el salario ordinario, 1,225.36. Vamos a ver si nos da. Entonces, menos el límite inferior por el porcentaje del marginal más la cuota fija. Entonces, ISR del salario aguinaldo más salario ordinario, columna 1, 1,225.36. Ahí está. ¿Sí nos dio? Ahora, vamos a calcular el impuesto, pero solamente del salario ordinario, de los 9,000. Entonces, aquí está el salario ordinario, 9,000. Vámonos a la tabla. 9,000 está aquí. Está en este renglón, ¿eh? 9,000. El grabado es 9,000. Pues menos el límite inferior. 9,000 menos límite inferior. Ese resultado lo multiplicamos por el porcentaje del excedente, 10.88. Y a ese resultado le sumamos la cuota fija, 321.26, y nos da un segundo impuesto solamente del salario ordinario de 705.22. Vamos a ver si es cierto. 9,000 menos el límite inferior por el porcentaje marginal más la cuota fija, nos da un salario de 705.22. Perfecto. Salario ordinario, ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos los dos impuestos obtenidos. El del aguinaldo más el salario ordinario, columna 1, y el impuesto solamente del salario, columna 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una resta. Vamos a restar la columna 1 menos la columna 2. Impuesto del aguinaldo más salario menos el impuesto de solo el salario. Y nos da un ISR de 520.14. Vamos a calcular ahora el impuesto conforme al procedimiento del reglamento. ¿Para qué necesitamos eso? Se tiene que aplicar el procedimiento que le convenga al trabajador. Entonces vamos a ver el procedimiento del reglamento. Entonces, ¿qué necesitamos? El aguinaldo mensual. Tenemos el aguinaldo grabado, pero ese es el anual. Entonces tenemos que obtener la parte mensual. ¿Cómo obtenemos la parte mensual? Bueno, vamos a traernos el aguinaldo grabado. El aguinaldo grabado es de 3,311.40. Entonces, 3,311.40. 3,311.4. Lo voy a dividir entre 365 para obtener el aguinaldo diario. Y ese aguinaldo diario lo voy a multiplicar por 30.4 para conocer el aguinaldo grabado mensual. Para efectos de ISR, para ISR, el mes se obtiene con el factor 30.4. Solamente para ISR. Ok, entonces aquí, ahí está nuestro aguinaldo mensual, 275.80. A ese aguinaldo mensual le vamos a sumar el salario ordinario, que en el caso de nuestra trabajadora son 9,000 pesos. 9,000 más 275 y obtenemos el total que vamos a calcular su impuesto. 9,275.80. 9,275.80. Nos da 735.23. A ver si es cierto. Menos límite inferior por el porcentaje del marginal más la cuota fija, nos da un ISR de 735.23. Perfecto. Fíjate cómo lo estamos haciendo a mano y luego acá checamos ya con la ya con las celdas formuleadas. Correcto, entonces aquí tenemos primer resultado, el ISR del salario más aguinaldo mensual. Vamos a ponerle aquí ISR, el aguinaldo mensual
más el salario ordinario. Salario ordinario. Perfecto. Estación de servicio, los grillitos. Los grillitos. El COVID-19 se considera enfermedad general o riesgo de trabajo. Me imagino que por el nombre de tu empresa eres una gasolinera. Tu pregunta es muy interesante porque fíjate que en tu caso, la estación de gasolina tiene que restringir operaciones. El trabajador está expuesto. ¿Quién lo pudo haber contagiado? Cualquier cliente. Fíjate que en tu caso está muy de analizarse porque lo que hace el Seguro Social es una investigación. Cuando el trabajador se enferma de COVID, el IMSS tiene que hacer una investigación, tiene que rastrear cuál es el posible contagio. Entonces, en tu caso, el trabajador puede pelear que se trató de un riesgo de trabajo. Va a estar muy interesante. Yo no te puedo decir ahorita tajantemente si es o no es, porque todo eso deriva de la investigación que haga el Seguro Social. Si la hace, qué bueno. Si no la hace, pues ni hablar, ¿no? ¿Sabes aquí quién tiene la batuta? El trabajador. Si el trabajador al momento de que está padeciendo la enfermedad lo reporta al IMSS y le dice, oye, IMSS, pues es que mi trabajo es estar expuesto al público en general. Ah, caray. Ah, caray. Bueno, ok. Seguimos calculando el impuesto. Entonces ya tenemos procedimiento de reglamento, ya tenemos el impuesto del aguinaldo mensual más el salario ordinario. Nos dice el procedimiento de reglamento, calcula el impuesto solo del salario ordinario. Ya lo tenemos, porque ya lo calculamos acá. Entonces nada más me traigo ese resultado. Me dice el procedimiento, resta el ISR obtenido del aguinaldo mensual más el salario ordinario, réstale el ISR del salario ordinario. Por eso aquí le pusimos columnas. 2, 3, vas a restar la columna 2 a la 3 y obtenemos una diferencia. Siguiente paso. Vas a dividir esa diferencia obtenida, la vas a dividir entre el aguinaldo mensual. Columna 4 entre columna 1. Entonces, este 30.01 lo vas a dividir entre 275.80. Y obtenemos una tasa de retención que se la vamos a multiplicar por el aguinaldo grabado. Entonces, esta tasa .1088 la multiplicamos por el aguinaldo grabado, que es 3.311.40. Y nos da un importe de 360.28. Y listo, ya tenemos el ISR de aguinaldo. Esto hay que hacerlo por todos los trabajadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comparar los dos resultados y al trabajador le vamos a aplicar el procedimiento que le convenga. Entonces, hay trabajadores a los que les va a convenir la ley y a otros trabajadores les va a convenir el procedimiento del reglamento. ¿Cuál vas a poner? A cada quien el que le convenga. Entonces, por ejemplo, aquí está, primer trabajador, fíjate, ¿qué le conviene? El del reglamento. Segundo caso, también le conviene el reglamento. Y el último caso, salió idéntico los dos. Pero en los otros, sí les conviene el procedimiento del reglamento. 360 y 316. Vamos a ver qué nos hizo acá. Yo ya le puse una fórmula en donde me aplique el importe menor. Y listo, ya están las cantidades. Tenemos el aguinaldo bruto, el aguinaldo exento, el aguinaldo grabado, el
el impuesto sobre la renta y el neto recibido. Entonces, el patrón ya tiene los importes para comenzar a conseguir el dinero. Y nosotros en la nómina ya tenemos nuestro aguinaldo exento y nuestro aguinaldo grabado. Junto con el impuesto, ¿eh? Ya tenemos las cantidades que son indispensables conocer, porque esto lo vamos a llevar a nuestros acumulados del año para continuar con nuestra chambita de fin de año, que es la siguiente parte, que es el cálculo del impuesto anual para aquellos trabajadores que lo requieran. Entonces aquí está en la hojita de cálculo para que aproveches y tengas la posibilidad de verificar. Si tienes sistema de nómina, pues puedes verificar contra tu cálculo manual. Saca una muestra. ¿Cuántos trabajadores tienes? 50, pues haz una muestra de 5 trabajadores, haz el cálculo manual y verifica que tu sistema te haga la determinación correcta. Adelante, Julio, tiene la mano levantada. Entramos a las preguntas y respuestas. Entonces los leo aquí en el chat, o si alguien quiere participar abriendo su micrófono, pues adelante. Adelante, adelante. 10 minutos, últimos 10 minutos. Julio Marín, para el cálculo anual, ¿los trabajadores que migraron del outsourcing están obligados a presentar la anual? Muy buena pregunta, Julio, y todo va a depender de cómo ocurrió esa migración. Fíjate que hace rato contestamos la pregunta en relación a cómo calcular el aguinaldo. Bueno, fíjate que la respuesta es similar para el efecto del cálculo anual. ¿Por qué? ¿Cómo fue tu migración? Si la migración fue de una empresa a otra, entonces estrictamente estamos hablando de que son 2 patrones. Al ser 2 patrones, el último no tiene la obligación de realizar el cálculo. El primero tampoco. La obligación será del trabajador de presentar su declaración anual. ¿Qué es lo que les estoy recomendando a los patrones? A que apoyen a los trabajadores, porque este movimiento del outsourcing es culpa del patrón, no es culpa del trabajador. Así que apoyen a los trabajadores para que puedan ellos en el año que entra presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta. Sí, o sea, en ese caso, el patrón, me dices que es sustitución patronal, el nuevo patrón adquiere las obligaciones, pero hablamos de obligaciones laborales. En este caso es una obligación fiscal. El trabajador tiene que presentar su declaración, porque es nuevo patrón. Y la ley del impuesto sobre la renta señala, ¿no?, que si no trabajó contigo todo el año, no hay que hacerle el cálculo anual. ¿De acuerdo? Chicos, ahí están mis redes sociales para todos los que quieran seguirme. Aquí te lo estoy poniendo también por el chat. Los que están siguiendo la transmisión a través del Facebook, pues ahí están en pantalla mis formas de contacto. Sígueme por todos mis redes sociales, ahí en la página web, sitio web, wpsotoasesor.com, mis redes. A ver, los que están aquí en el chat, les voy a compartir el archivo del aguinaldo. Déjame lo grabo y te lo comparto aquí en el chat. No te vayas. Los que están por Face, mándenme un mensajito y con mucho gusto
podemos compartirles el archivo del aguinaldo. Pues déjame ver aquí todos los que están conectados en Zoom, les voy a compartir el archivo del cálculo del aguinaldo. Deja que termine de cargarse. Ahí está. A ver, dele de 2 minutos. A ver, se supone que ya se envió. Chequen ahí en el chat. Confírmenme, por favor. Pónganme, ¿qué será? Ponle la letra S de sí. Sí, que ya lo descargaste. Si ya descargaste el archivo, ponme aquí en el chat la letra S. S de sí. Exacto, eso es todo. Entonces, muchachos, no me despido. Ahí están mis formas de contacto. Ahí me puedes encontrar. ¿Tienes alguna duda adicional del aguinaldo? Con mucho gusto lo platicamos. Ahí están mis formas de contacto. Ahí está mi WhatsApp. Agrégame al WhatsApp. Tengo un grupo en Telegram. En Telegram está padrísimo porque ya somos ahí más de 1,600 foristas. Ahí estamos platicando de aspectos laborales y de seguridad social. Entonces, sígueme por mis redes sociales y me va a dar mucho gusto atenderte. Le agradezco mucho a PC Solución el haberme permitido estar aquí con ustedes el día de hoy, platicando acerca de esta prestación tan especial. Que fíjate, este año tuvimos esa especial problemática acerca del outsourcing. Ya vimos ahí dos o tres preguntas relacionadas con eso. Así es, profe. Bueno, de todos modos, por ahí, pues, te queremos hinchar, profe, para que regreses. Tú búscanos fecha y pues necesitamos tenerte aquí, en más tiempo, porque pues siempre que estás, nos permeas de sabiduría y de conocimiento. Gracias. Igual, a ver, pónganme aquí en el chat si están de acuerdo en que regresemos a dar una charla sobre algún otro tema. Todos igual, van a decir que sí, profe. Ponme la letra S, a ver si estás de acuerdo, ¿sí? Si estás de acuerdo en que regresemos. Ok, ya están diciendo que sí. Déjales comparto algo y les platico. Aprovechando que están todos aquí, los quiero invitar. Ahí está también el profe en esta parte. Los queremos invitar a PC Solución Capacitaciones. Ahí tenemos grabados los cursos del profe y los cursos que doy yo y los cursos que pues, ha dado mucha gente por aquí, ¿no? Entonces los invitamos para que vengan a ver todos los cursos que tenemos. Este curso, pues también lo vamos a subir. La idea de la iniciativa de esto, profe, te voy a decir por qué empezó. Porque como nosotros vendemos los sistemas administrativos, después se volvía un círculo vicioso que nos estuvieran hable y hable para preguntarnos cosas. Y lo hacíamos con mucho cariño, ¿verdad? Pero llegó un momento en el que pues, era difícil atender. Y también yo creo que a veces no vale la pena cobrarle al cliente por cosas que son una cosa mínima. Entonces, tuvimos la iniciativa de educar al cliente, o sea, enseñarles, para que ya cuando tus dudas sean dudas muy específicas, profe, o sea, dudas de verdad, problemas reales, no preguntas sobre cosas que debes de conocer ya sobre los sistemas que distribuimos, que son Compact, ¿verdad? Aquí tengo el contabilizador, tenemos reformas fiscales, tratamos de abarcar de todo, ¿no? Todo lo que le ayude al contador, aunque no sea parte de lo que hagamos. Por ahí en los próximos cursos, pues vamos a tener el cálculo anual y el cálculo del aguinaldo, pero en el sistema NOMIMPAC,
Por supuesto, vamos a tener carta aporte y reformas fiscales. Vamos a buscar al buen Toño Arando otra vez para que nos dé otra arrastrada, profe. Perfecto, muy bien, ¿no? Pues, con mucho gusto venimos aquí a apoyarte y ver, conocer ese sistema que hace muchísimos años que no lo manejo. ¿A poco? ¿Eh? El día que guste está re fácil. Sale. Ok, Bueno, muchachos, pues fue un placer. Si ya no tienen preguntas para el profe, pues vámonos todos a lavar trastes, ¿no? Aunque no, vamos a desayunar. Vámonos a desayunar, dices tú. Con el frío que está haciendo acá, se me antojó un menudito. Ándale, está fría ya por Chihuahua. Y amaneció con bruma. Parecía que estábamos en Londres. Acá también en San Luis Potosí. Y ahí Nosotros también hace estamos mucho en frío. San Luis Potosí, ¿sí? Entonces, bueno, pues, no hay más que agregar. No, no es un adiós, es hasta luego, nos vemos Hasta pronto. Nos vemos pronto. Así es correcto, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima.